Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En el contexto del cuarto informe de Andrés Manuel López Obrador, que se presentará mañana, 1 de septiembre, a la Cámara de Diputados, ¿cómo está la imagen del presidente de México? ¿Qué tan efectiva ha sido su campaña de No Somos Iguales? De viva voz el doctor Salvador Borrego Alvarado, director de la prestigiosa casa Saba Consultores, quien ha venido tomando el pulso semana a semana sobre la aceptación del presidente. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros, como todos los miércoles. Muy buenos días, Ricardo. Un placer, como siempre, saludarte y a través tuyo, a tu auditorio. ¿Cómo está en estos momentos la aceptación del presidente Salvador en la víspera del informe? Y también, ¿cuál ha sido la reacción a esta campaña intensísima de No Somos Iguales? Es muy interesante esto porque si nosotros vemos el dato así, aislado, sin contextualizarlo, sin contrastarlo con la evolución de los propios datos, podríamos pensar que el presidente está muy bien. El valor que obtuvo en la aprobación de esta semana fue 60.5%, pero si nosotros vemos varias cosas que son muy importantes. Primero, ¿cuál ha sido la evolución de él? Él viene de haber tenido un nivel medio de 67% hace apenas unas 6 semanas, desciende porque se le consolida un deterioro a 61%, y luego en ese nuevo nivel apenas anda en ese nivel medio, y hace 2 semanas tiene un valor bajo, un valor de 53.5%, que indica un valor significativamente bajo, que nosotros llamamos advertencia negativa. Ahí lo estamos viendo en la gráfica. Ahora bien, sí. ¿Qué pasó la semana pasada? Pues que no regresó al valor anterior cuando se dio un golpe mediático con la captura de Jesús Murillo Caram. ¿Qué sucede ahora? Pues que tampoco logra ese valor, a pesar de estar inundados en una cantidad enorme. Se estima que van a ser 250,000 de spots por la parte esta del informe. Es una cosa que está contemplada en la ley, pero normalmente cuando hay una propaganda intensiva, en la experiencia que tenemos de muchos años, lo que observamos es que se incrementan los niveles de aprobación casi por el orden del 10%. Entonces teníamos la expectativa de que ahora no solamente llegáramos al valor de 64.7, que fue cuando empezó la crisis de hace 2 semanas, sino que se fuera arriba de la línea de advertencia positiva o la de alerta, que es arriba del 71.2%. No ocurre así. Y entonces, ¿qué significa? Pues que aparentemente ese es un buen valor para el presidente, pero dadas esas circunstancias, es una señal clara de que los mecanismos tradicionales para incrementar la popularidad al presidente le están fallando, que es de la propaganda, de la publicidad. Pero a ver, ¿esto por qué? ¿Porque la propia saturación provoca un rechazo o provoca también reacciones de quienes no están de acuerdo con su gestión? Yo creo que estamos viendo una campaña de propaganda y también una contrapropaganda muy intensa, pero es claro que tiene más sentido la contrapropaganda, porque hay dos cosas. El presidente trata de convencernos, por una parte, de que estamos muy bien, cuando objetivamente el país está complicado si nos atenemos a los indicadores clásicos de evaluación de una gestión de gobierno. Pero por otra parte, lo que estamos viendo pues son francas mentiras en esos spots, ¿sí? Y entonces pues hay una reacción natural que contradice pues no solamente los hechos, sino también las cosas que tienen que ver con la vida del presidente, con la vida de sus familiares, con la vida de sus cercanos. Entonces ya no puede penetrar el discurso anticorrupción, porque hay ya claros signos de corrupción dentro de la 4T. Y ya no puede funcionar el discurso de que los anteriores eran malos y no somos iguales. Bueno, pues precisamente porque eran malos y la gente entendió que eran malos, es que
se eligió al presidente López Obrador, en el propósito de que él no fuera tan malo como aquellos. Y entonces insistir en que los otros eran malos cuando es tiempo de resultados y no de más promesas, pues es claramente una apuesta perdedora, y es lo que estamos viendo aquí. ¿Hay algún otro aspecto que te llame la atención, insisto, de cara a este nuevo hito? No sé si verlo así, pero sí, finalmente siguen siendo fechas significativas, como la de mañana, Sí, 1 de septiembre. Claro, hay una segunda gráfica que es la de desaprobación, ¿sí? Donde había estado en un nivel de 39.9, luego, porque brinca, y no regresa, y no solamente no se recupera, sino que sigue teniendo una situación aquí de descenso. Pero la más interesante es quizá la de la calificación, porque nosotros teníamos una calificación de 7.5 cuando viene la crisis de la semana, de hace 2 semanas, que llega a 6.6. La semana anterior se sube, pero no recupera, no llega al 7.5, llega a 7.3, y ahora vuelve a bajar y se acerca a la línea de advertencia negativa, que es lo que estamos viendo ahí en esa gráfica. O sea, el deterioro está ahí claro. Por otra parte, si nos vamos a una pregunta interesante, que es la de identificación partidista, en el caso de Morena, identificación partidista es los más seguidores convencidos de un partido. Esto difícilmente se mueve. Y entonces teníamos nosotros hace 3 semanas un valor de 38.4, que es una barbaridad, y entonces lo que estamos viendo son una tendencia que se perfila a la baja de manera muy clara. Bajó luego a 30.1, luego 29.1 y ahora 27%. Esto señala un fenómeno de decepción, y entonces decepción dentro de sus propias filas, que no es ajeno, por supuesto, y no extraña cuando estamos viendo al presidente pelearse con la gente de Morena, que es su partido en el Senado, personalizado pues en Ricardo Monreal. Bueno, que hay un reflejo pues de que al interior de sus seguidores más fieles hay un fenómeno de decepción. Por otra parte, nosotros tenemos otra situación en un indicador que es el de peor político, que es la que sigue. Y entonces nosotros aquí podemos observar en esta gráfica que el presidente había tenido un valor récord. De hecho fue lo que nos pues impulsó a afirmar que en el deterioro de hace 2 semanas el presidente había llegado al peor día de su gestión, y entonces la semana pasada se quedó muy lejos de regresar al valor previo cuando empezó el desgaste, y esta semana vuelve otra vez a alcanzar un nivel alto, rebasa la línea de advertencia negativa. Por otra parte, y ya en respuesta directa al tema de que no somos iguales, resulta que hay una situación aquí primero, en la siguiente gráfica, que nos dice que el discurso del presidente ya no está penetrando tanto en la gente. Lo que los expertos llaman pues de establecer agenda ya no le está funcionando. Y cuando le preguntamos a los mexicanos qué es lo que tienen en mente, qué es lo que tienen más presente de todo lo que ha ocurrido, si vemos la lista, están los mineros atrapados, la inseguridad, los bloqueos, la violencia, los asesinatos, los asaltos, inundaciones, sequías, delincuencia, la pandemia, el alza de la canasta básica, las lluvias, la corrupción, la economía, el cambio de horario. No aparece en esta primera lista grande el tema del informe. Sí, hay una situación pues clara de pérdida de influencia en ese sentido. Y por otra parte, para cerrar, cuando le preguntamos a los mexicanos quién es el peor político, resulta que ahora tenemos un triple empate técnico. Habíamos nosotros tenido un empate entre Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Bueno, pues resulta que ahora se le acomoda ahí también en un triple empate, o sea, empate técnico significa que están igual, también el presidente López Obrador.
Dicho de otro modo, el presidente dice no somos iguales. Ok, el pueblo de México, o la muchacha, como yo muchas veces me refiero a ello, dice que sí son iguales, y que sí son iguales de malos. Entonces tenemos pues aquí una situación claramente contrastante con el propósito de la campaña propagandística del presidente. Él dice que no son iguales, y el pueblo bueno y sabio dice que sí son iguales de malos. Pero yo tengo mis dudas ahí. Yo creo que nuestro presidente es un poco más malo que los anteriores. Salvador, gracias. Aprovechando que podemos emitir opinión también junto con los datos, Ricardo. Muchas gracias. A ver, gracias, Salvador. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.